En esta primera diapositiva encuentras todos los datos pertinentes a la actividad, la fecha, el tema. A continuación te propongo el índice, revísalo con calma y haz que todos estos datos sean cumplidos en esta jornada de trabajo. Iniciando el tratamiento de estas páginas 14 y 15 de nuestro texto, te aviso que he encontrado datos variados que te los pongo en imagen a continuación. Obviamente todo el repaso que tienes que hacer está puesto en el libro, por lo tanto, ve acompañando esta presentación y pausa con las páginas del libro. Te recomiendo que lo hagas siempre en orden y viendo este tutorial juntamente con el libro, las páginas 14 y 15. Uno de los primeros estudiosos de la situación inicial de la República de Bolivia fue este venezolano, Joseph Berkeley Pentland, que como vimos anteriormente fue uno de los primeros en elaborar un informe sobre todo a la corona británica en relación a la naciente República de Bolivia, sobre todo destacando que en su momento había mucho interés por independizarse. No he conseguido más que este portal del libro que esté en una biblioteca de la nación, pero ya el hecho de que esté puesto en una biblioteca al que podamos tener acceso, para mí por lo menos demuestra una riqueza de los datos que podemos recabar. Él, como verás a continuación, tiene muchos datos y sobre todo propone aquellos que nos van a hacer entender cómo estaba dividida la sociedad boliviana en ese momento. Mira esta pirámide social que nos presenta la ilustración. Son datos en base a la propuesta y estudio que ha hecho Joseph Pentland. ¿Será que estamos viviendo de igual manera en nuestra sociedad actual del siglo XXI, donde la estratificación ha hecho que nos separemos mucho más y que la clase sencilla esté siempre en la base con todas esas dificultades que viven ahora? Mira también esta torta estadística. Esta torta quiere mostrarte con datos matemáticos, con datos numéricos, la cantidad de población que en ese momento se estaba juntando en las distintas áreas de nuestro país. La ciudad ve que gran parte de la población era del área rural, pero personas que se han venido del área rural han comenzado a formar las villas. ¿Conoces el nombre de algunas villas en la ciudad de La Paz? Te darás cuenta que son conformadas por gente que se ha venido del campo a la ciudad. Otro estudioso de los datos iniciales de nuestra república es José María D'Alence, boliviano de origen. No he podido encontrar una imagen de su biografía, pero sí la presentada, el portal de su libro que habla de un informe de 1851 sobre Bolivia. Yo he leído algunas páginas y en base a esas páginas he hecho nuevamente una torta estadística con datos numéricos sobre lo que él consideró la división en nuestro país. Pero él tiene otra conceptualización. Ahí habla de almas, que seguramente se refieren a personas, población que está básicamente en las ciudades o en acceso a algunas ciudades por lo menos pequeñas, y otras que llama infieles, que seguramente en ese concepto de evangelización todavía no han pasado por la ciudad o definitivamente viven totalmente alejadas de las principales ciudades de ese momento. Con todo, si miras este mapa te darás cuenta de la gran diversidad de pueblos que hay en Bolivia. Mira nada más el mapa. Hacia el occidente, pueblos aymaras, quechuas. Hacia el valle, básicamente quechuas. Y hacia el oriente, varias naciones de las cuales hoy en día apenas existen 2 a 3 personas y se han ido juntando entre varios pueblos para formar una nueva nación. Ya te explicaré más adelante. ¿Qué podemos decir de la esclavitud? Seguramente con la conquista trajeron también gente de África, justamente porque necesitaban fuerza de trabajo, especialmente en las minas. Como la gente de color era considerada menos todavía que la gente indígena, las metían a trabajar en trabajos forzados y ahí se genera lo que se conoce como esclavitud. En 1826 Simón Bolívar suprime la esclavitud, pero nuevamente en 1830 la restituye. Al parecer fue Tata Belsu, Manuel Isidoro Belsu, el que abolió definitivamente la esclavitud en la constitución de su gobierno. Él es un personaje importante para la nación afroamericana. Justamente por ese motivo es que le dedican una saya que a continuación te la propongo. Mira la letra.
Mira la letra con detenimiento y escucha al mismo tiempo la melodía que los afroamericanos, especialmente bolivianos, le han dedicado al presidente Manuel Isidoro Belso. ¿Qué podemos decir de las poblaciones étnicas que habitan en las tierras bajas de Bolivia? Si te fijas en este mapa y los datos que te presento en el cuadro, hay una importante población que está en estos lugares al norte de La Paz, en el Beni, en Santa Cruz o al sur de Bolivia, en el Chaco, chuquisaqueño y tarijeño. Son gente que ha ido paulatinamente conformando otras naciones, porque se han visto reducidos en la cantidad de población, pero no por ello dejan de ser bolivianos. Al contrario, más bien han estado siempre pendientes de lo que es la nación y cuidan las fronteras. Por otro lado, las misiones, tanto jesuíticas como franciscanas, han estado presentes allá donde el Estado boliviano difícilmente ha podido llegar. Es más, el Estado boliviano les ha encargado custodiar a esta población y sus tierras y capacitarlos en aquello que era necesario para su supervivencia. Para concretar el trabajo, fíjate la orden 1 y 2. La 3 no la tomes en cuenta, ya la tienes arriba. Dale un poco de tiempo a la pregunta 1, pero mucho más tiempo y reflexión a la sentencia 2. Finalizamos esta primera parte. En esta segunda parte de la tarea te pido que revisemos la página 16 y 17. Te darás cuenta que en el texto están letras resaltadas con negritos. Por lo tanto, son las palabras clave. Léela, no te va a llevar más de 10 minutos hacerlo. Y te sugiero que resaltes o subrayes aquellas ideas que más te llaman la atención. Yo por mi parte te propongo unas imágenes con audio relatado por un argentino, que es interesante ver la visión que ellos tienen. Para complementar esta segunda parte, te pido que realices la tarea de la página 17, solo la 2 en tu cuaderno. Te repito, tarea número 2 de la página 17, realizarla en tu cuaderno. Y de esta manera vamos completando nuestra lección. Ánimo, sé que el video te va a llamar la atención, sobre todo por las ideas que él presenta desde otra visión de nuestra Latinoamérica. Bolivia tuvo un pasado financiero en el cual fue una verdadera potencia económica y monetaria. ¿Por qué? Porque en el Alto Perú, en el Potosí, se acuñaba la moneda más fuerte del mundo, el real de A8. Era tan fuerte y poderosa la moneda acuñada en estas tierras que dominaba los mercados de China y del Asia. Pero además, el Imperio Otomano, cuando le compraba o vendía productos a Europa, exigía que Europa pagase con esta moneda. El real de A8 fue la primera moneda global. Era nuestra, era española-americana. Al controlar la emisión monetaria, hasta se daban lujos como construir retablos de oro en algunas iglesias, como puede ser en la Catedral de Salta. Hoy nos podría parecer un despilfarro, pero imaginemos si se nos ocurriese empapelar una iglesia con billetes acuñados en la Casa de la Moneda. No tendría más costo que la impresión. Ese era el sentido de aquel real, moneda, que lo llevó a adornar las iglesias con metales preciosos. Eran dueños del más fuerte sistema monetario, de la mejor moneda del mundo. Por eso, si alguien puede reclamar con justicia, además de nosotros los argentinos, el gentilicio argentino de Hijos de la Plata, estos deben ser los bolivianos, que son nuestros hermanos, porque en su tierra era donde se extraía la plata. Por esta tierra pasaba el transporte mular y de carretas, con mercaderías y personas
que unía las inmensas tierras de nuestra patria común. Con esa acumulación de riquezas, se construyeron colegios mayores, universidades, audiencias, cabildos y ciudades, puertos, caminos, fuertes y acueductos, escuelas y hospitales, iglesias, monasterios y catedrales. Un imperio de pujantes ciudades donde habitaban españoles bajo la misma ley, ya sean estos indios, mestizos, mulatos o europeos. Una tierra donde nació Cornelio Saavedra, presidente de la Junta Revolucionaria del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, fecha en que se empezó a desgajar nuestro imperio, nuestra unidad americana. Nuestra declaración de la independencia en Tucumán el 9 de julio de 1816 incluía a los diputados altoperuanos, los cuales fueron luego abandonados en 1825 por el centralismo porteño que había vendido el alma a los comerciantes ingleses y que solo usó la revolución contra España en beneficio de los intereses del puerto. En 1825, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, resignamos hasta la actualidad la unidad con los hermanos altoperuanos. Sucre y sus amigos ingleses hicieron otro tanto desde el norte para asegurar la división y debilitamiento de los nuevos estados. Por eso, si hay que hablar de una tierra plena de argentinidad, es decir, de riqueza lograda gracias a la plata, esa tierra argentífera es la actual Bolivia. Por eso mismo, también debemos pensar en reunificarnos en un solo país. Veamos cómo eran las rutas de la plata. Las rutas de la plata en realidad eran caminos de inteligencia y desarrollo. La ruta que desde Potosí, en la actual Bolivia, conducía la riqueza minera que daba nombre a la región hasta Buenos Aires y vía contrabando hasta el puerto de Colonia del Sacramento en dirección al Atlántico, integraba la economía altoperuana o boliviana con la costa atlántica de la banda oriental, el actual Uruguay. Eso hoy es parte de un pasado de gloria olvidado, pero que debemos recordarlo si queremos encontrar un futuro para nuestra tierra. Este proceso de desarrollo se vio reforzado cuando, en el contexto de las reformas borbónicas, se crea el virreinato o reino del Río de la Plata en 1776, que fue acompañado con la incorporación de las minas y cajas de recaudación más ricas del Perú a la nueva jurisdicción virreinal. Estas cajas más ricas eran justamente las altoperuanas. Esto condicionó la rivalidad entre Buenos Aires y Lima, tanto en el periodo virreinal como durante las guerras civiles de independencia a principios del siglo XIX, por el control de las ricas minas, cajas de recaudación y casas de acuñación del Alto Perú. Por eso se dan cuenta lo importante que era para los ingleses separarnos en varios países para que dejemos de tener economías complementarias. La formación de la Ruta de la Plata comenzó en el siglo XVI, vinculada a la economía de Potosí en Bolivia. El crecimiento de la extracción de plata fue tan notorio que produjo una explosión demográfica, donde en 1543 había 3.000 habitantes, para 1580, ya con 160.000 vecinos y residentes, tenía una ciudad, el Potosí, tan poblada como las más grandes del mundo, es decir, llegó a tener la misma población que Londres. Tucumán, en la actual Argentina, fue la región más conectada a la economía minera de la Bolivia de aquel entonces, es decir, del Alto Perú, y justamente debido a ese estímulo, florecieron sus tejidos artesanales. En ella se desarrollaron las manufacturas textiles a partir del cultivo de algodón, puesto que se fabricaban paños en obrajes o talleres domésticos que se exportaban al Potosí. También se le exportaba cebo y ganado en pie. Es decir, cuando se habla de exportar no estamos hablando de comercio exterior, sino de comercio interno, ¿no es cierto? Es decir, realmente teníamos una economía realmente toda integrada y complementaria. También en el siglo XVII se estableció una ruta comercial que vinculaba directamente Potosí-Buenos Aires vía Tucumán y Córdoba, una ruta que conectaba la plata altoperuana, liberada del monopolio limeño, con las manufacturas europeas que entraban por el puerto de Buenos Aires. Con la colonia del Sacramento y su fundación en 1680 por parte de los portugueses, el Río de la Plata se vio en peligro de caer en el área de influencia del comercio portugués, que competía con el comercio español. Con esta fundación, Portugal violaba el Tratado de Tordesillas.
Colonia cambió varias veces de manos, hasta que Ceballos, un virrey extraordinario, ya como virrey del Río de la Plata, la reconquista definitivamente en 1777. También se integraba a la economía del Alto Perú la provincia de Córdoba, que se convirtió en un centro redistribuidor de trigo, maíz y harinas, tanto a través de la ruta Potosí-Buenos Aires como Buenos Aires-Chile. La región litoral, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, se orientó a las faenas ganaderas de las vaquerías. En 1623 se crea en Córdoba una aduana seca para impedir la competencia de los productos del Atlántico. Desde Paraguay, el gobernador Hernandarias impulsó la fundación de misiones en el litoral, tanto del lado argentino como en la banda oriental. La fundación de misiones jesuíticas tomó un fuerte impulso durante los siglos XVII y XVIII. Veamos luego cómo todo esto se fue perdiendo a partir de las independencias. Por eso es muy importante que entendamos que bolivianos, paraguayos, uruguayos, argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos éramos un solo país y que la única manera de salir adelante es que reunifiquemos nuestros destinos. Para cerrar esta tercera parte de nuestra lección de hoy 25 de marzo, esperando siempre que cumplas todas las medidas para tu seguridad y salud, te propongo nuevamente hacer una lectura de la página 18 y 19 y trabajar la actividad número 1, solo la número 1 de la página 19 en tu cuaderno. Te ayudaría mucho buscar otras fuentes de información, como por ejemplo tus papás, o si tienes la posibilidad de hablar con tus abuelos, seguramente ellos te comentarán también cómo ha surgido el tema del dinero y cómo se ha ido haciendo fuerte a través del tiempo. Una técnica interesante sería que busques en tu casa billetes antiguos que ya no usamos. Los puedes colar en tu cuaderno, y esta técnica que te describo tal vez tus papás la conocen mejor. Consiste en poner debajo de la hoja una moneda y encima de la hoja pasarle un lápiz, como si estuvieras pintando. Te darás cuenta que aparecerá la imagen de la moneda en la hoja, así no tienes necesidad de colar estas monedas antiguas que ya no estamos usando. Nuevamente te dejo con un video y con esto cierro la lección de hoy 25. No te olvides hacer la actividad número 1 de la página 19 en tu cuaderno. Cuídate mucho, quédate en casa. El título les resultará raro, pero es así. Bolivia integraba la economía del norte argentino, de Chile, y su influencia llegó hasta el África. En el siglo XVIII, la región de Tucumán, en el norte argentino actual, se estabilizó después de las guerras calchaquíes del siglo XVII, lo que hace posible consolidar las rutas comerciales del interior rioplatense. Los indios dejaron de destruir ciudades, lograron la paz con los españoles y se fundaron unas 20 reducciones y pueblos de indios antes de 1776 en Salta, Jujuy y Tucumán. Estas poblaciones sirvieron como intermediarias entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Las comunidades políticas calchaquíes eran independientes y reconocidas como tales por la monarquía hispánica. Eran conocidas como repúblicas de indios, derechos que los indios luego pierden con la independencia. Uno de los tantos motivos por los cuales van a ver que los aborígenes del norte argentino y del Alto Perú se sumaban voluntariamente en masa a los ejércitos realistas. Incluso hubo algunos generales realistas que eran caciques, como el caso de Antonio Huanchaca. Tucumán, además, fue un centro comercial muy importante dedicado a la producción y venta de textiles y de ganados y a la reventa de mercancías procedentes de Buenos Aires. Su desarrollo dependía de los vaivenes de la economía potosina, ya que todos estos productos llegaban hasta el Alto Perú y de alguna manera se distribuían por todo el norte hasta llegar incluso hasta el mismo Perú. El control de la ruta de la Plata, que es el gran mérito del Alto Perú, es decir, el Potosí y la acuñación de la moneda más poderosa del mundo que conocemos como Real de A8, a partir de 1776 trajo consigo también el de la ruta del Mercurio,
cortándose en 1779 la dependencia que tenía Potosí de Huancavelica, controlada por Lima. Esto permitió que, gracias al desarrollo potoseño, Buenos Aires creciera en importancia económica, transformándose en el principal motor del virreinato. En 1778 se exportaron 150.000 cueros desde el Río de la Plata, pero en 1796, en apenas 8 años, y solo 10 años antes de la primera invasión inglesa, la exportación de cuero saltó a 875.000 piezas de cuero. La plata potosina pasó a ser exportada íntegramente por el Río de la Plata. Montevideo también se benefició con el desarrollo del Potosí y logró su propio desarrollo, y allá a fines del siglo XVIII los barcos que recalaban en Buenos Aires también lo hacían en Montevideo. Ahora, ¿se unía esto también con el África? Sí, así es. Gracias a este desarrollo que nos permitía la moneda acuñada en el Alto Perú, desde 1778 incorporamos a Guinea Ecuatorial al Río de la Plata, como resultado de la hazaña llevada a cabo por una expedición rioplatense organizada en Buenos Aires y dirigida por el brigadier Conde de Argelejo, que salió del puerto de Montevideo y llegó hasta las islas de Fernando Po y Annabón. Eso nos daba el dominio de todo el Atlántico Sur. De lo contrario, nuestro poder hubiera quedado reducido a las costas de Buenos Aires y de la Patagonia. Fíjense cómo se integraba la moneda altoperuana con el norte argentino, con Buenos Aires, con la banda oriental, actual Uruguay, y con África. Esto nos da una importancia enorme porque además el puerto en Guinea permitía recalar a buques que llegaban de España o que iban a España. Esto los ingleses lo sabían muy bien. Por eso, cuando se producen los procesos de secesión, bloquearon a nuestros compatriotas guineanos. Ya desde la Revolución de Mayo, fíjense que en la Revolución de Mayo y luego en la Junta Grande no participan delegados del África. Y siguieron bloqueando hasta que se consumó nuestra separación de España. Por lo tanto, cuando éramos un solo país con nuestros hermanos bolivianos, toda Sudamérica era una verdadera potencia económica. Debemos pensar realmente en estas condiciones para entender, en estos orígenes de los problemas, para poder entender cuáles son los problemas que tenemos hoy. No tenemos economía de escala, no tenemos capacidad de trabajar nuestros productos y comercializarlos libremente entre nosotros porque no tenemos una moneda común. Sudamérica, si quiere recuperarse, debe pensar en una moneda común que esté basada en determinadas riquezas de cada país, de tal manera que sea una moneda sustentable que nos sirva en principio para un desarrollo comercial interno y más adelante tal vez se pueda convertir en una verdadera moneda nacional común para todos nuestros pueblos.